panel y en eso nos quedamos y nos da ahorita el tiempo, ¿no? Recordando que nos faltan 3, es el análisis del sistema de bombeo en serie paralelo a través de panel, después es el modelado en el software de PyFlow, ese es un software comercial, y por último ya ahora sí el modelado en Solid de un rodete. Bueno, son 2 simulaciones que les presentaremos, que será el del rodete y después el del rodete con la turbina o con la carcasa, ¿no? Pero pensando en que ustedes, al menos la primera, la puedan hacer, la segunda podría estar en función de su equipo. Entonces, pues vamos a ver la posible solución y ya estaremos más tarde el miércoles dándoles su evaluación, ¿no? Pero para que tengan una referencia. Que le tocó por ahí la teoría, pues eran cerca de 20 preguntas, vamos a ir muy rápido viendo cuáles eran las posibles soluciones del mismo, ¿no? Entonces vamos a ver. Teoría. Nos preguntaba cuál era la primera forma de Euler. Bueno, pues es donde se establece a qué conocemos como la entalpía, pero la entalpía del rodete era lo que nos preguntaba, no la entalpía como la entendemos de la transferencia de calor, era el inciso C. Nos preguntaba la ecuación de Euler que nos ayuda a describir, voy a varias opciones, nos dice cuánta energía entra a la bomba y de esa energía cuánta llega al rodete. Eso es lo que nos explica Euler. Para eso es el triángulo de velocidades. 3 nos pregunta la entalpía, cómo la entendemos en las bombas, sistema de bombeo turbomáquinas, con 2 conceptos: la energía interna que vamos a tener presente en el flujo, en el agua, y lo que es la relación presión-volumen. Acuérdense que hablábamos de volumen de control. Entonces la relación entre el volumen, la presión y la cantidad de energía que se inyecta, eso es lo que nos da a entender la entalpía. Por eso decíamos número infinito de álabes cuando el espesor es despreciable. Ese es el volumen de control del que estamos hablando. Ahí puse en amarillo cuáles son las posibles respuestas. Es obvio que si por ahí le pasó a un compañero del otro salón aquí, creo que no, de los que he revisado, que no sé por qué se inspiró y en vez de elegir alguna de las de aquí, él puso su explicación. O sea, no eligió ninguna y él puso lo que él consideraba. Bueno, entonces, lo que ya revisé, algunas está bien y en otras no entiendo a qué se refiere con su explicación, no es suficientemente clara o la deja demasiado ambigua para poder entender a qué se refiere. Pero hasta ahorita los que he revisado de aquí no me ha tocado ese caso, pero en el otro salón sí, por eso lo tengo. Y bueno, cuando son cerradas, pues sí me obliga a que si yo voy a tener otra interpretación, pues lo justifique, me trates de explicar por qué lo entendiste de esa manera. El grado de reacción de la bomba, ¿a qué se refiere? Bueno, es la relación entre la entalpía que yo tengo del sistema, la entalpía del agua, cuando pasa al rodete, que esto le llama transformación. El rotor es donde conecto el rodete o donde conecto los álabes, y lo que es la entalpía original, es decir, la relación entre lo que entró de energía y lo que va a salir al rodete. Ese es lo que entendemos nosotros como reacción. Si te fijaste, se parece mucho a la segunda pregunta que hicimos. La diferencia es que ahora lo ves desde el punto de vista de la salida del trabajo. A eso se refiere. Y luego ya vienen las velocidades. Velocidad específica, ese nosotros lo platicamos como NS. ¿Y qué era? Bueno, pues es la velocidad del rotor, pero es una velocidad que calculábamos en función de 2 variables, que eran 2 variables adimensionales. Si te acuerdas, era un valor de Q y un valor de H, pero están elevadas a una fracción, a 3/4, a 1/2, entonces son valores adimensionales. Yo lo traté de poner aquí. Es una relación adimensional de caudal y de altura útil, que es lo que está aquí. Y la NS en realidad es una velocidad de giro, la velocidad a la que gira el eje del rotor, es decir, del motor que se conecta a lo que es para nosotros el rodete. Si hay alguna duda, ¿no? Me dices. La curva QH, sabemos que es la curva caudal altura útil. ¿Qué representa? Pues nos representa lo que ocurre en la bomba a la entrada. ¿Sí? Eso es lo que me representa. Cuando yo veo las grafiquitas que en la unidad 1 les pedía, es lo que me caracteriza la bomba a la admisión. Esa es la curva que me está dando. Siguiente, la curva de rendimiento en las bombas que me da, pues es la misma curva que hablamos, que es caudal-altura, caudal versus altura, pero el rendimiento se refiere a cómo se está comportando el caudal a cierta altura. Entonces es la relación caudal-altura en función de una nu que aparecía en nuestra gráfica, nada más para recordar, es esta eficiencia de la que está hablando, esta eficiencia que está aquí, estoy encerrando. La relación altura-caudal
Es lo que está preguntando ahí. Siguiente, ¿cuál es el máximo rendimiento en una bomba? Aquí hay muchas maneras de poder entenderlo. No sé cómo lo hayan ubicado ustedes en estadística, pero lo usan mucho los economistas y también nosotros los ingenieros. Cuando tú cruzas una curva con otra curva o con una línea, le llamas punto de inflexión, donde se encuentran dos datos dispersos, y normalmente no le llamamos punto óptimo. Aquí le dijimos es el punto de operación, donde opera la bomba. A qué caudal y a qué altura se cruzan. En el caso del tema que estamos hablando era curva de fricción, de pérdidas, otra curva de operación, y donde se cruzan es el punto óptimo. Nosotros también, por ahí lo debieron de haber visto en la presentación que les compartí, le llaman el punto de mayor eficiencia o de mejor eficiencia, BEP, el punto eficiente, que en el software que estábamos platicando la última vez, pues dicen a la izquierda de ese punto, a la derecha de ese punto, o en particular donde chocan, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Siguiente, los ángulos de los álabes en el triángulo de Euler, acuérdense, lo conocemos como beta 1 y beta 2. ¿Qué representan? Beta 1 y beta 2 representan la dirección de las componentes de velocidad del flujo, del flujo de entrada del agua. Cuando el agua entra y choca con el álabe, ¿hacia dónde va el flujo? A la entrada y a la salida. Ese es el beta 1 y beta 2. Es lo que estamos hablando. La teoría de Buckingham, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Pues nos sirve para calcular el factor de corrección. Corregimos porque hay un espesor de entrada y un espesor de salida. Ese factor de corrección que hace, pues nos evita usar el triángulo de velocidades de diferentes veces. Entonces reduce la cantidad de variables que tienes que calcular. Entonces, si yo lo que dice ahí me sirve para aumentar potencia, pues no. Me sirve para calcular presión mínima, no. Me sirve para determinar la reacción óptima, no. Me sirve para evitar calcular a diferentes grados, a 90 grados, 91 grados, 92 grados, hasta más de 180 grados. Entonces, ¿qué evita? Que yo haga iteraciones. Eso le conocemos como reducir variables. Lo que quiero que veas es que tenías que discriminar. O sea, tú tenías que decir, no es posible, ¿por qué no me hace ese cálculo? Y podías ver las fórmulas que ahí te dábamos y tú deducir esa parte. Algunas son explícitas y otras son implícitas, tienes que deducir, y eso pues me va a ayudar a saber qué tanto sintetiza, qué tanto tiene esa capacidad. La 11, ¿para qué me sirve la interpretación de curvas de bombas? Es muy obvio, para que la bomba que utilice no esté sobrada ni esté reducida, para que sea una selección adecuada. Para eso me sirve, para que la selección que yo haga trabaje dentro del marco que yo quiero. Yo lo comenté aquí, puedes usar una bomba que tenga la curva característica y no ser la adecuada y opera, pero opera forzada, y entonces no va a dar la vida útil, no a eso se refiere. Y en el peor de los casos pues no te da la altura o el caudal. El triángulo de velocidades, ¿qué representa? Pues es muy trillado, ¿no? Pues son puras velocidades, velocidad principal y relativas. Eso es lo que representa. La absoluta, que dice ahí, ¿cuál es? La que tú llamabas C1. Y las componentes, ¿cuáles son? La axial, radial, tangencial, meridional, unitaria, todas las demás. Eso es lo que representa. La velocidad absoluta, ¿en qué se descompone? La C, ¿en qué se descompone? En dos componentes, meridional y tangencial, que fue la que vimos al final de las velocidades, del triángulo de velocidades. La velocidad meridional, entonces, ¿qué es? Bueno, pues es la que tiene dos velocidades a 90 grados, la que es axial y la que es radial. Sus componentes. Nomás tenías que ver el triangulito ahí en tu acordeón y con eso deducir. Pásame. Siguiente, cuando el flujo es totalmente radial, ¿cómo es la componente meridional? Si el flujo es radial, la componente meridional, ¿cómo es? A 90 grados. Es perpendicular. Cuando la velocidad es axial, ¿cómo es la dirección del flujo? Pues es paralelo al eje del rotor. Eso es lo que ya habíamos visto. Por ahí lo va a decir, ¿no? Al eje de la máquina del rotor. El siguiente, cuando la velocidad es tangencial, ¿por qué es importante calcularla? ¿Por qué la descompusieron? Bueno, pues porque me permite definir cuánto del trabajo realmente va a ser. Esa es la velocidad que define el torque, es la que genera el trabajo. Bueno, ahí lo indicamos. Es la que transmite la fuerza. Me faltó poner aquí la fuerza. Obviamente sabemos que fuerza por distancia es un torque, lo afectamos por el tiempo y pues ya tenemos la potencia, pero es la energía que se transmite. Eso es lo que dice. Y pues ya casi terminando, eran 20.
La velocidad relativa, ahí me detengo, le puse W para no confundirlos porque relativas hay muchas. C2U como ejemplo, si te acuerdas, es relativa al unitario, pero si ya le pongo W, ya entendemos que del triángulo de velocidades es la que relaciona el valor de la C que teníamos originalmente contra el valor que me va a dar la velocidad que para nosotros es periférica al rotor, que cuál es la que es periférica a la velocidad. Entre esas dos, entre la U y la C, ¿cuál hay? Pues la que conocemos nosotros como W mayúscula, relativa. Para no confundir con la velocidad angular, que es omega, ¿no? La W minúscula. Bueno, ahí lo indicaba. El ángulo de entrada del flujo del triángulo de velocidades, ¿de qué depende? Lo dijimos hasta el cansancio en los otros ejercicios. De que entre el flujo y el rodete haya 90 grados, alfa igual a 90 grados. De eso depende. De que entre las componentes haya 90 grados, es decir, un axial y un tangencial. Debe haber 90, si no, no se cumple. Y el último, cuando en el flujo que predomina es axial, esta quizá no te la podía saber. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, me quiere decir que no es una bomba radial. Porque si son paralelas, entonces no es todas las 11 que vimos. Entonces, pues puedo inferir que estoy hablando de un ventilador o de otro tipo de bombas. Esta era de deducción, porque esa no la hemos visto. Es la que falta, es la que sigue la siguiente unidad. No son bombas axiales de las que estamos viendo. Y bueno, esas son las posibles soluciones, las respuestas del teórico. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, siguiente. Diferentes exámenes. Vamos a ver este de aquí. Decía, se tiene una bomba de 200 metros cúbicos hora, una altura de impulsión o altura útil de Euler de 50 metros columna de agua. La curva es la 80-20, es decir que puedes jugar con diferentes diámetros a 60 Hz. Esta es la curva. De aquí tú tenías que elegir 3 puntos y con eso obtener la ecuación, que es la primera cosa que te pide. Si yo elijo los puntos, aquí dejé abierto este Excel para mostrarte cuáles. Si yo digo que esos 3 puntos que estoy señalando con respecto a la vertical son para el primer punto 63, para el segundo 60 y para el tercero 55, es decir, los que están aquí en negro, y elijo para lo que es el caudal o el flujo, los que están aquí en la horizontal, elijo 100, 150 y 60, pues lo que tengo que hacer es plantear directamente cuál es mi matriz. Aquí está nuestra matriz de alturas, que sería el caudal al cuadrado. Tomas al cuadrado, ya sabes, el primer término, el segundo término y el tercer término son estos. Indicas cuáles fueron tus caudales iniciales, son estos de aquí. Y bueno, para que sea una matriz de 3×3, le agregas una columna para que tengas armada tu matriz y puedas generar de esto el inverso. Ya el inverso pues te da un resultado, lo multiplicas por tus alturas originales y con eso obtendrías tus coeficientes aproximados, depende del método que tú seguiste. Y aquí es donde podemos variar. Entonces el resultado me da 4 10 negativas para A, 4 centésimas para B y 63 para C. Si yo planteo eso como una ecuación, aquí lo puse en la resolución, a ver si se alcanza a ver. 0.004 del caudal al cuadrado es negativo, más 0.04 de Q más 63. Esta es mi ecuación de la bomba para los datos que yo elegí. Si tú elegiste unos datos diferentes, pues puede variar un poco eso. Hasta esa parte, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, una vez que yo planteo mi ecuación, que ya resolví esa primera parte, tengo que igualar estos dos datos. Tengo que igualar las pérdidas contra mi caudal y resolverlo. Aquí efectivamente, ahora que lo resolví, aquí se me fue un 0 de más. Pero de todos modos lo resolví, no pasa nada. Se puede resolver, pero hay dos acepciones que hay que hacer. ¿Por qué? Porque me da, no sé, poco caudal. Yo por Chávez me acordé que decía. Pero igual lo resolvemos. Bueno, yo hice uso directamente del símbolo, pero lo puedo hacer en la cuadrática. Y te va a arrojar, a ver si abre, si la red me permite, lo dejamos abierto. Y aquí no se han conectado tantos como en la otra sesión, que no les pude mostrar, salvo el resultado, ¿no? Entonces yo vacío mi ecuación, la resuelvo y me da dos términos. Claro que lo puedo resolver todavía. Tendría que elegir cuál de estos dos es el resultado real del caudal, nada más para hacer la explicación. Esta parte de aquí, tú sabes que es el número real positivo y tú sabes que este es un imaginario. La bomba no tiene datos imaginarios, no trabaja con números complejos. Entonces, en realidad yo lo que tomaría es este caudal, como está, y lo sustituiría aquí, en este apartado de aquí.
donde aparece Q. Ahí tendría que sustituir el valor que me dio, claro, el valor positivo, ¿no? Donde el valor del imaginario es positivo. Ese sería mi resultado. 0.04, es más, aquí me va a dar ya el completo del sistema para poder referenciarlo. Tendría que tomar este resultado y sustituirlo junto con su dato complejo, sustituirlo aquí en el ejercicio. Y de aquí yo ya tendría que, cuando eleve al cuadrado cada término, la i al cuadrado te va a dar un menos 1, ¿sí? Porque está término a término, ¿no? Entonces tendrías que poner 0.5 veces de el producto de 0.04 entre 0.008, muchas decimales, pero lo pones, más este valor de i, que es 14.0096 raíz cuadrada entre 0.008. Este valor pues, es un valor positivo, pero cuando tú lo multipliques por i al cuadrado es un menos 1. Entonces este resultado se va a volver negativo. Y entonces ya vas a poder hacer tu operación, o sea, se va a eliminar la parte imaginaria, lo puedes resolver. Claro, no con la calculadora, lo tendrías que hacer tú. O sea, tú le pones aquí y no te lo resuelve. Ese sería un camino que sería el más ortodoxo, ¿no? Llegar y sustituir aquí, se me olvidaron mis marcadores, pero aquí donde está Q tendrías que poner este término que estoy señalando, completo. Y obviamente que el primer término pues, te va a dar positivo, el segundo término se va a elevar al cuadrado y lo vas a reducir. Y ya obtendrías HS, sin problemas. Esa es una primera posibilidad, ¿alguna duda hasta ahí? La segunda posibilidad es más de interpretación. Tú puedes decir, ok, mi resultado me da un número real y me da un número imaginario. Entonces yo sé que la bomba no trabaja con número imaginario y es un valor muy pequeño. Entonces yo puedo despreciar este valor y trabajo con el valor entero positivo, que si te fijas es el mismo en los dos polos. Y yo puedo tomar este valor y decir, despreciando el número imaginario, y lo sustituyo en mi ecuación. Claro, va a haber una variación en el cálculo. Yo ya hice el cálculo, uno me da 55 y el otro me da 70 y tantos, 72 metros columna de agua. Entonces hay una diferencia entre usarlo con el imaginario y usarlo sin el imaginario, ¿sí? Pero bueno, depende de cuál fue tu manera de visualizarlo. ¿Qué nos quiere decir? Que la función que aparece aquí es demasiado grande. Pero bueno, es un error ahí por el 70, es muy grande. Pero este tomo se puede resolver, tomo te puede dar. Y lo que tendrías que hacer pues es graficar de aquí el resultado que te da. Si me dio 55, despreciando el valor de los imaginarios, tendría que segmentar en 5 partes aquí, representar dónde está el 55, la quinta parte, trazar una horizontal, buscar el caudal que elegí, que si voy a utilizar solo el valor positivo, sería este producto, 0.0004. Quizá me convendría trazar aquí en 10 milésimas o 100 milésimas, depende de la precisión, 3 o 4 segmentos. El tercer segmento correspondería al valor que me dio, trazo ese tercer segmento con el quinto segmento y ahí pongo mi punto óptimo. Y eso es lo que había que hacer. Si tú lo generaste a través de sin considerar el imaginario, pues te va a dar cerca de 72. Entonces te va a dar más arriba este dato. Y ya te va a dar un valor aquí positivo, ¿sí? Nada más para referenciarlo. ¿Alguna duda hasta ahí? Pues es sencillo, nada más tendríamos que hacer el proceso, ¿no? Y te lleva tiempo. Y bueno, yo aquí lo validé con este software. Ese es el primer análisis. Otro que tenemos, vamos a cerrar esto, que son diferentes ejemplos, es este de aquí, del software. Son dos. En el primero te pedía, conociendo el comportamiento de tu bomba, 5 galones por minuto y 30 pies, utilizar el software para poder establecer pues, cómo se comporta la bomba. Lo primero que tenías que hacer es revisar las unidades de tu software que estén galones por minuto y pies y poder poner los datos que te está dando, los 30 pies y los 5 galones por minuto, ponerlo en el programa, 5 y 30, te lo hacemos y te da la ecuación. Aquí está, 40 menos 0.4 de Q al cuadrado. Esa es la ecuación. Esa ecuación pues simplemente la pones como tu resultado. Claro, tendrías que hacerlo aquí en el EPANET, ¿verdad? Y simplemente cambiar unidades y listo, ¿no? No tiene mayor problema. Verificar que estén galones por minuto, establecer tu curva, características, y ahí en tu curva pues poner esos datos que te están dando, ¿no? 5 y 30. Como puedes ver, está en pies y en galones por minuto.
y ahí está tu ecuación. Es lo único que tienes que hacer, ver esta ecuación y plantearla aquí. Esa es la primera parte. La segunda parte era resolver ahora sí estas dos ecuaciones. Ya este sí es una pérdida de protección más pequeña, más real. 25 más 0.15 de Q al cuadrado lo igualas con 40 menos 0.4 de Q cuadrado y lo resuelves. Yo aquí lo planteé, aquí sí guardé la imagen. Planteo mi ecuación, la igualo y obtengo mis dos resultados. Aquí los dos son números que sí son reales. Tomo el positivo porque no trabajo en negativos. El 5.22 sería mi caudal real. Y este dato es el que voy a utilizar para sustituir en lo que es mi fórmula de pérdidas. En esta fórmula aquí vas a sustituir ese valor. ¿Cuál fue el caudal? 5.22, el valor positivo que obtuve de mi cuadrática. Ese fue el caudal. Lo sustituyo aquí, en este valor, y ya obtengo el HS. Y nos da aproximadamente 29 pies columna de agua. Hasta ahí pues ya acabamos. La otra parte era graficarlo, y aquí es donde algunos errores que observé, que quiere decir que no conocen bien las conversiones, porque tomaron algunos el valor que les resultó aquí de 29 pies y convirtieron directamente, como si se pudiera, pies a metros. No, pero son pies columna de agua, metro columna de agua, no son pies lineales a metros lineales. Entonces no es lo mismo. Cuando tú dices metro columna de agua, son metros columna de agua se midieron en mercurio, son metros de mercurio, así es como se conoce. Entonces, si tú googleaste ahí, voy a convertir metros a pies, pues te va a hacer la conversión directa lineal. Si tú le pones metro columna de agua a pies columna de agua, te va a decir, metros de mercurio contra pies columna de agua, y te va a hacer la conversión, y no es la misma. Nada más para cuidar ese pequeño detalle de metrología, porque si no, no va a corresponder. Y tú podías graficar como tú quisieras. Podías tomar el dato tal y como te dio aquí, 30 pies, y decir, no, pues yo no lo voy a poner aquí en metros, columna de agua, quito aquí, le pongo pies aquí, FT, ya sé que es columna de agua, y aquí poner, en vez del caudal en metro cúbico segundo, ponerlo tal y como me arrojó, en galones por minuto. Y lo grafico, los dos puntos y listo. Si lo quieres hacer como está ahí, pues lo pones en metro columna de agua, que son 95.40, y en el caudal que aparece ahí décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿sí? 3 10 milésimas de metro cúbico por segundo, que es como está aquí, y lo graficas. Entonces el error que yo observé en algunos es la conversión, que lo convirtieron, y bueno, eso me ayuda a darme una idea que todavía confundimos ciertos conceptos. Nosotros no es que pongamos el metro y no sepamos que es metro columna de agua, así viene en las gráficas, pero no sabemos que estamos hablando de metros columna de agua, porque son metros de presión, no son metros de distancia nada más. Es una distancia, pero esa es la distancia que puede subir el flujo de agua por la presión de la atmósfera. Entonces son metros de presión, que esa pues, es metrología. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ese fue uno de los exámenes. El otro examen, creo que es el último, que es en el que teníamos este sistema, algo similar al que vimos, ya lo revisamos. Pues vamos a ver EPANET, y lo abrimos para revisarlo, y vemos aquí los datos que nos dan. Primero vamos a ver el repositorio, el tanque, son 40 metros al espejo de agua. Entonces voy aquí, veo el espejo del fondo, altura de cabeza o de succión, 40 metros, está bien. Lo puedo ver en las unidades, cuando declaré mis unidades, y puedo ver que está en litros por segundo, entonces la altura está en metros, como lo acabamos de ver en la bomba anterior. Entonces, lo primero es ver que el repositorio esté a 40 metros, ¿no? Que es este dato que estaba aquí en el que nosotros vimos, aquí en el espejo de agua del tanque. El siguiente es ver a qué altura están los puntos de succión y descarga. Abro el primero y veo que está a 48 metros, igual que el segundo, que aquí le llama 3, el nodo 3. Pero está a 48, ahí se ve. Y es igual que el que nosotros planteamos aquí en la sesión. De esta línea de referencia a donde está ubicado el elemento, este es el piso, esta es la bomba aquí. Esta es la bomba, y tenemos de esa referencia, esa distancia son 48. Es lo que estamos indicando ahí. ¿Qué me faltaría? Pues ver el tanque elevado. El tanque elevado está a 92 de la referencia. Bueno, es el mismo dato que habíamos visto, ¿verdad? De aquí a la referencia, 92.
Entonces lo que me faltaría es la tubería. Son los mismos datos del ejercicio que habíamos desarrollado aquí. Entonces si yo abro la tubería de entrada, de admisión, aquí veo la longitud en metros, veo el diámetro que teníamos en milímetros, la rugosidad y la pérdida, igual que en el ejercicio. ¿Qué cambiaba para la descarga? La longitud nada más, que aparecía, que cambiaba a lo largo de... No importa cómo va la secuencia, eso no importa. Nada más importa las pérdidas que declaramos y la longitud total. Bueno, eso en cuanto a ese elemento, ¿no? Le dimos un clic de más. Ya que tengo ese modelo, me falta la curva. Aquí me decía los datos de la curva, en litros por segundo es el flujo caudal y los metros columna de agua. Entonces iba aquí y creaba yo mi curva. Pues ahorita lo generamos. Y creamos nuestra curva en el dato que me pedían. De hecho lo guardamos, pero como lo estuvimos manipulando hace rato, no queremos que vaya a generar ahí un errorcito. Lo volvemos a generar, no pasa nada. 315 litros por segundo, punto 315 litros por segundo, y nuestra altura 9.14 metros columna de agua, 9.14. Vemos que la curva corresponde a lo que estamos nosotros aquí reportando, que es el que yo les daba de referencia en el examen, y simplemente le daba su OK. Sabemos que para mí es mi curva 3 ahorita, entonces en mi modelo de mi bomba asigno la curva número 3. Y ya terminamos el modelo. Ya lo único que teníamos que hacer era calcularlo, y sí, efectivamente para ese caudal me marca que considera que la altura no es la adecuada. Ya leyendo aquí, no las llego, pero ya leyéndole ahí, dice que revisemos la altura, no alcanza a definir a esa altura cuál va a ser el caudal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que rebasa esos 9 metros columna de agua la presión, pero lo podemos de todos modos resolver, como le sugería yo ahí en el examen. Tomo, resuélvalo. ¿Qué te pide en el ejercicio? Bueno, pues te pide 4 cosas. Hay un error de dedo que aquí me observó el compañero Hugo. Me pide la ecuación me la da la bomba tal cual, como lo comenté aquí. Cuando yo estoy en la curva y reviso la curva que acabo de declarar, aquí está la ecuación: 12.19 menos 30.7 del flujo. El flujo es la Q al cuadrado. A esa ecuación pues simplemente la anoto aquí. Está la ecuación, por si a ti te dio una ecuación que no sea igual, pues pueda yo ver qué varió, ¿no?, de tu modelo. Y luego te pide la presión de admisión, y esta es la presión de descarga. Aquí pues un error de dedo, aquí es descarga, es entrada y salida, pues, porque dice admisión en ambos, me refiero, pero sí le aparecía como la admisión y la descarga. Entonces eso obviamente me indica aquí que le voy a pedir, le dimos clic acá donde no, aquí, y en donde me pide aquí el mapeo, le voy a pedir tanto el valor de la presión y lo que me esté pidiendo. Puede ser flujo, puede ser altura. Ya sabemos que hay que decirle que nos permita ver en el display pues todo lo que son las notaciones, el nombre del nodo, el valor numérico de lo que le estoy pidiendo, el flujo, la elevación o la presión. Eso ya está ahí, y bueno, se ve muy pequeño, por eso lo puse aquí como imagen. Pero ¿qué nos va a pedir? Bueno, dice aquí, ¿cuál es la presión que yo tengo a la entrada, en el primer segmento de la tubería? Aquí me lo dice, 8, está en azul, pero si yo lo dejo en el software, me dice ahí que son 8 metros columna de agua, son menos 8, eso es lo que tengo como presión. A la salida, y se alcanza a ver, 54 metros columna de agua. Entonces sí tengo las presiones, menos 8 y 54, aquí está menos 8 y 54, pero si yo le pido qué flujo tengo a la entrada, no alcanza a subir la presión, le gana el dato de cuánto tiene de presión atmosférica, y del otro lado no alcanza. Entonces tu respuesta tendría que ser aquí 0 litros, no alcanza con esa bomba. ¿Qué quiere decir? Que esa curva, no es que esté mal, no puede con esa curva, con ese motor no va a poder, necesita una bomba más grande, o bajar cuáles son las prestaciones que tú quieres. Entonces, obvio, no puedo cambiar la orografía, no puedo cambiar la posición del suelo. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiar la bomba, pero a mí la bomba ya me la están indicando, ya me dijeron ellos que quieren estas prestaciones. ¿Qué tendría que hacer? Pues a lo mejor lo que vamos a ver en las siguientes simulaciones, agregar más bombas, eso es lo que vamos a ver. Pero ese es el resultado, y así es como lo lees. ¿Alguna duda? Bueno, esas son las posibles soluciones que vimos, y con eso revisamos cómo pudiera ser la solución, ¿vale? Que así como te da 0, ¿no? Es lo que le daba ayer el compañero también, es el mismo
no alcanza con esa bomba. Quizá con 2 o 3, pero en paralelo. Sí, es porque no alcanza, es que no alcanzo a leer yo las letras para leerle en el momento, pero te dice que no alcanza en la teoría te dice warning, una alerta, y dice que el tiempo no le da para resolver lo que dice ahí. Pero si yo entro a la bitácora que crea, tiene una bitácora, dice que la altura es demasiado alta para poder llevarlo ahí. O sea, te dice que la bomba no puede. Te sugiere que cambies de bomba, pero no lo voy a hacer, porque voy a hacer es agregarle bombas. No cambio de ella, le pongo más en paralelo y lo resuelvo, que es lo que vamos a ver en la simulación, ¿no? Pero ahí no te pedía que hicieras que funcionara, te decía dime cuál es el flujo. Pues el flujo no alcanza, es 0, ¿no? Que es lo que vimos que nos arroja el programa. Pero sí genera esa leyenda, ¿eh? Y bueno, esas serían, creo que eran todas las evaluaciones, tengo más, pero no fueron de este grupo. Entonces vamos a ver ahora sí las simulaciones, si es que no hay dudas. Creo que sí alcanzamos a ver al menos este último de Panet, porque es muy sencillo. Ya habíamos platicado un poquito de Inoxpa, habíamos platicado de Grundfos, que este lo vamos a retomar más adelante en otra unidad, porque ese software es muy completo. Y dijimos que no íbamos a usar esto de hidrosoftware, no lo voy a usar porque no me da el tiempo. Le invertiría mucho a ver ese software que es más didáctico, pero para caracterizar bombas. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo se me hace muy práctico para entender cómo realmente se hace el uso del software. Es decir, a mí me dicen, yo tengo una cantidad de flujo que son 20 metros cúbicos por hora y los quiero llevar a una altura de 50 metros. Yo sé que eso va a tener una presión, son metros columna de agua. Entonces, el único dato que yo tengo ahí como referencia es lo que quiero llevar del flujo de control, pero no tengo la bomba. ¿Qué pasos tendrías que seguir tú para poder usar este programa ya más real? Tendrías que buscar primero la marca que quieres usar. Pues yo ahí puse como ejemplo la marca KSB. Pues yo quiero usar esa marca de bombas, como puedo utilizar Grundfos o cualquier otra, ¿no? Quiero usar esa bomba. ¿Por qué? Porque ellos sí me dan un catálogo con las características. Ok, ya elegí la familia, que es esta, la marca, pues, y de ahí busco su catálogo. Antes eran impresos, ahora ya son en línea. En su catálogo voy a encontrar algo como lo que se ve aquí atrás, que es una gráfica de familias o series. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar si esa familia o serie de bombas, que son bombas axiales, cubren lo que yo quiero. Yo aquí lo puse con vectores, les es un poquito más grande a ver si se ve. Yo tendría que buscar el caudal que quiero desplazar en la horizontal. No se alcanza a ver aquí muy bien, pero trate de poner ahí el dato. 20 en el apartado son metros cúbicos por hora, aquí está, 20. Trazo una vertical, de hecho debería de cortar toda la gráfica. Y luego busco en lo que esa es mi horizontal. En la vertical busco cuál es la altura metros columna de agua que yo quiero desplazar. Como puedes ver está en metros. Y busco el valor que me están pidiendo. Aquí aparece 50 metros columna de agua. Los cruzo. Donde crucen las dos variables van a estar dentro de una zona. La zona es esta gráfica que estoy siguiendo, a ver si se alcanza a ver ahí, esta gráfica. Este es el área, digamos, de trabajo de esa bomba. ¿Cuál bomba es? Pues es la bomba 40-315 de esta marca. Es esta familia, se ve aquí. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que yo veo cuál familia, porque aquí puse dos como ejemplo, ¿no? Obvio que cualquiera que esté a la derecha y que cubra esta altura, podría ser esta, si te fijas alcanzaría todavía, de hecho me da más caudal, pero yo voy a usar esta que está en amarillo. Esto que está en amarillo es esto que dice aquí, 40-315. Bueno, entonces una vez que tengo cuál familia de bombas, busco la curva característica como la que vimos en la unidad 1, y la curva característica es esta. Aquí dice cuál es la bomba, aquí está, para la bomba 40-315 de esa marca. Esta es su gráfica de curva característica, como la que habíamos visto. Ya no es la familia, es la curva. Y de esa tú tienes que elegir un diámetro de succión y un diámetro de descarga. Y bueno, ¿cuáles hay como disponibles? Todos estos. Lástima que lo va a hacer más pequeño, pero todos estos de aquí. Y eliges uno, el que tú quieras. Claro, que cumpla las prestaciones que te están pidiendo. Entonces es obvio que si yo me acerco y veo, pues a mí me están pidiendo que desplace al menos 20 metros cúbicos por hora. Quiere decir que la curva tiene que ser forzosamente de esa altura de 50 de esta curva hacia la derecha. O sea, podría ser esta curva y podría ser la siguiente, pero hacia abajo ninguna. ¿Por qué? Porque me va a dar el caudal, pero ya no me va a dar la altura. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí?
Entonces es obvio que tendrías dos opciones, o eliges esta de aquí o esta de aquí. Yo elegí esta de aquí. 320 milímetros de diámetro, es el diámetro de succión y de descarga. Entonces, si yo elijo esa bomba, pues busco cuál es la altura que me pidieron, 50 metros columna de agua, donde corte a la curva, trazo una vertical y ya sé que está sobrada. Está más de 20 metros cúbicos por hora. ¿Cuánto es? Si veo más abajo, trazo una vertical, es más fácil a ojo, porque aquí son 6 litros por segundo, aquí son 8, aquí son 7, aquí estamos en 6.5 aproximadamente litros por segundo. El EPANET sí maneja galones por minuto y litros por segundo. Entonces yo sé que cuando haga la curva en el software le voy a declarar el caudal de 6.5 litros por segundo y le voy a declarar la altura de 50 metros columna de agua para un diámetro de 320 milímetros de la bomba, no de la tubería, de la bomba. Pues bueno, esos datos son los que yo tendría que rescatar del proveedor y ahora sí ya puedo hacer uso del software. En el software lo que tengo que hacer es caracterizar mi bomba, y ahorita lo voy a hacer, pero ya es muy sencillo. Verifico que esté en LPS, en litros por segundo, y pongo cuál es el flujo real de esa bomba. Ya le puse aquí 6.5 litros por segundo, la altura que deseo son 50 metros columna de agua. Me da la ecuación característica, pero eso le sirve a él internamente, al algoritmo, no a nosotros, y simplemente dibujamos nuestra bomba. Ahorita lo vamos a hacer, pero es muy sencillo. Pongo un repositorio, le pongo un nodo o un punto de descarga. No necesito poner un punto de admisión porque voy a tomar el agua directo del repositorio. Pongo mi bomba, la bomba va a ir con esa curva que ahorita te mostré, y no importa la orografía, que pongas aquí la tubería como tú quieras, llegar de un punto A a un punto B, como quieras, y al final pones otro tanque. Puede ser elevado o no, no importa. Yo aquí a propósito puse un tanque igualito al repositorio, no un elevado, y de todos modos lo puedes calcular. Ahí sí debes de poner la altura a la que va a llegar el flujo, 50 metros columna de agua, y nada más, es todo lo que hay que hacer. Entonces es muy rápido hacerlo realmente en el software, y ahorita lo hacemos. El dato que faltaría es la tubería de descarga como es, pero ahorita lo vemos, ¿no? Entonces simplemente vemos que esté en las unidades que deseamos, hay que cambiarlo de galones por minuto a litros por segundo, ahí está. De una vez voy a crear mi curva, voy aquí, me cambió de pantalla, permítanme. Ahora sí no nos... Ahí está. Ahora sí ya se ve ahí. Y cambiamos al software. Siempre nos cambia, sino para cerrarlo, que se vea. No nos permite en segunda pantalla. Otra vez. Eso es lo que tienen estas pantallitas. Pero bueno, voy a ver si no nos saca ahorita que cambiemos esta ventana. Me dice si sí, está bien. LPS. Litros por segundo, ahí está. Y la curvita nueva. Y creamos una curva, ¿se está viendo ahí? Sí, de 6.5 y 50. Ahí está. Y nada más el nombre que tenga, es mi única curva aquí, la única que tengo. Y ya nada más es crear pues mi sistema. Pongo un repositorio, pongo un nodo, pongo una bomba del repositorio al nodo, pongo otro tanque, ahorita pongo los datos. Y no importa cómo llegue del punto A al punto B, puedo hacer la secuencia que yo quiera. Ahí está ya mi sistema. Y reviso los datos, ¿no? El primer repositorio, ¿a qué altura está? Pues está en 0. Dice aquí tu altura de cabeza, 0. El segundo nodo, el de descarga, no importa dónde lo haya dibujado, está en 0. O sea, para él está en la referencia. El que voy a cambiar es este de aquí. Ese sí va a estar a los metros columna de agua que requiero, son los 50 metros columna de agua. Ahí está. Lo siguiente que falta es asignar la curva. Ahí está la bomba, le voy a poner curva 1, que fue la que acabo de crear, y ya nada más me falta cómo es la tubería de descarga. Nada más hay tubería de descarga, no hay de admisión. Si yo le doy aquí, me va directamente a la bomba, igual que aquí, porque no hay otro nodo al lado izquierdo. No lo puse porque no me dan datos en el ejercicio. Si me dieran datos el autor, pues obviamente nosotros tomamos una referencia de un libro, Mecánica de Fluidos, y nosotros lo tratamos de modelar en el software. Si me dieran ese dato, pues lo paso ahí. Entonces el dato yo aquí se los puse
en la presentación, me refiero a la tubería de descarga, que aquí aparece como pipe 2, la pipe 2, ¿no? La longitud son 500, el diámetro son 150 y la rugosidad son 140. No tiene pérdidas, por eso no le interesa cuántos accesorios. Si tuviera el dato, pues lo agrego, pero eso lo voy a hacer en PyFlow para que lo hagan. Entonces, bueno, simplemente esos datos los tenemos que alimentar. Abro mi tubería 2 y ahí pongo los datos que me están indicando. Son 500 en longitud, 150 en el diámetro y 140 en la rugosidad. Como puedes ver, el coeficiente de pérdida no hay y simplemente aceptas. Y acabamos. Nada más hay que darle aquí resolver. Dice que ya hizo la simulación y qué datos me pide. Pues aquí en el ejercicio yo les puse 2, en realidad pueden pedir 3 siempre. Es flujo, presión y elevación. Son los 3 que suelen pedir. También velocidad, pero no es tan común. Entonces yo voy a pedir 2 aquí dentro del mapeo. Voy a pedir lo que es la elevación y las tuberías son los enlaces, el flujo. Y tengo que decirle que me muestre en las etiquetas, que me muestre al menos los valores, ¿no? Al menos los valores. Entonces no sé si se alcance a ver ahí que tengo aquí cuál es el caudal que estoy manejando y cuál es los metros columna de agua. Entonces aquí, si yo dejo el cursor, no se alcanza a ver muy bien, ahí puedes ver 6.40 litros por segundo en la bomba, la altura de elevación 50 metros columna de agua y la tubería de descarga 6.4 litros por segundo. Entonces es muy sencillo de ver, pero lo interesante no es eso, sino que este software sí me permite, si yo muevo este elemento, yo puedo copiar esta bomba y poner otra. Claro, a veces generan algunos errorcitos porque tiene la opción de copiar y pegar. Entonces yo, para evitar ese error, borro mi bomba y creo 2 bombas y lo hago como si fuera un pequeño trapecio. Elijo el repositorio, trazo como si fuera un trapecio y ahí me va a indicar, que ahí está la bomba. Hago lo mismo abajo. Entonces ya tengo 2 bombas en paralelo. Simplemente tengo que asignar la curva de la bomba y las curvas nace la única que hice, la curva 1 para ambas. O sea, ¿qué pasa si le agrego 2 bombas en paralelo? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con la elevación? ¿Qué pasa con el caudal? No modifiqué nada más que copié y puse 2 bombas. Y aquí puedes ver que aunque originalmente tú tenías en el caudal 6.40, ya aparece 6.16 litros por segundo. Ya no es el mismo caudal que vas a tener, hay una pérdida ahí, aunque no le puse pérdidas por fricción, y sí se da una progresión del doble en el flujo de salida de descarga. Ya tengo el doble del flujo de descarga. Eso es lo que vamos a generar nosotros. Ahora voy a quitar esta bomba y voy a hacer que tenga 2 bombas en serie. Pues esta de aquí la vamos a posicionar en otro punto. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a mover este también para acá, si nos deja. Cuando no me permite, pues yo lo borro, es más fácil que volver a hacer todo para poder ubicar mis 2 bombitas. Y ahí sí, para poner las 2 bombas requiero poner otro nodo, otro elemento de enlace. Nada más cuidar que ese elemento esté a la misma altura. Por default, siempre que lo pones te va a indicar la referencia, que es 0. Entonces este está en 0, elevación, 0, elevación, 0, elevación. Y pongo 2 bombas y a este nodo vuelvo a seleccionar y de aquí a este nodo. Y simplemente cargamos la curva, que es la curva 1. Y la curva 1 otra vez, que es la única que hemos creado. Y volvemos a correr nuestro modelo. Y entonces ya vemos que el caudal cambió a 10.20 y el flujo de salida ya no fue del doble. Entonces ya vemos el comportamiento. Aquí hice un ejemplo así sencillito, porque vamos a ver el otro software. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer, esta es la actividad que yo les voy a dejar como tarea, sino para que si no me hagan sus preguntas, es que hagan sus conclusiones. ¿Qué pasa con la elevación? ¿Qué pasa con el caudal o flujo? ¿Y qué pasa con la presión? Si hago un sistema con una bomba en serie o en paralelo. Y eso es lo que tú tendrías que inferir, concluir qué pasa.
considerando que son las mismas bombas. Si yo empiezo a jugar con diferentes bombas, no el arreglo, sino una bomba más grande o más pequeña, de más caudal, de menos caudal, pues ya se comporta como una red, que eso es lo que se ve en mecánica de fluidos 1, diseño de redes. Les digo porque yo di eso algunos años, y ahí vemos diseño de redes complejas. Y aquí, pues no, aquí el concepto, si te fijas, es turbinas, bombas, ventiladores. Nos entretenemos un poquito por conceptos que no conocemos, si no, pues iremos más rápido. Pero al menos que eso sí te lo lleves, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa si lo pongo en paralelo? Son las mismas, ya al menos ya debes de saber ahorita que es el doble del flujo, prácticamente. Y si lo pongo en serie, no es el doble, pero sí aumenta el flujo, como lo viste ahí, de 6.4 aumentó a 10, pero no fue el doble. Entonces, esos detalles son los que empiezas a desarrollar, ¿verdad? Pero bueno, ese es el software EPANET. ¿Alguna duda? Facilito, ¿verdad? Ahí muy fácil. ¿Cuál vamos a ver mañana? El PyFlow. Este softwarecito, porque si no lo tienes, pues descárgalo, ¿verdad? Yo te puedo pasar el que tengo, pero no garantizo que funcione, porque este sí te pide que des de alta con el proveedor. Este no es académico, este es un software ya directamente de proveedor, de licencia. Yo tengo la versión 7.4, lo puedo facilitar y a ver si te lo puedes instalar, ¿verdad? Y si no, pues lo buscas y lo descargas. Este sí es de proveedor. ¿Cuál voy a resolver? Si te fijas, otro igualito al que vimos. Está un repositorio, está un tanque elevado, quiero llevar de un punto A a un punto B con una sola bomba. Pero este sí ya no es académico, este es industrial, es el que se usa para poder hacer tus redes, tus tendidos, es el que usan. Y pues vamos a verlo, ¿no? Cómo se hace, qué es lo que te pide. Y vas a ver que es más detallado que los que hemos visto, mucho más detallado. Ya lo veremos. PyFlow.